Bien, buenas tardes, David. Estamos hoy con David Barroso, que es informático de la Complutense y bueno, pues lleva viviendo en Donosti ya más de 10 años y como otros muchos que habéis emprendido en el mundo de la ciberseguridad, empezaste en esa cantera que hoy ya se puede llamar cantera, que es S21sec, ¿no? Bueno, como ya he dicho, estás en el negocio de la ciberseguridad. Además, tu proyecto es uno de los más relevantes de los que hay a día de hoy, no solo en Euskadi, sino a nivel estatal. Lo mejor es que nos lo expliques tú. ¿Qué es lo que hacéis vosotros, David? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Un placer estar contigo. Y es cierto, pues lo que hablabas de la cantera, ¿no? De S21sec, que al final hemos conocido muchas personas del mundo de la ciberseguridad en toda España, diría yo, aunque principalmente también mucha gente de Guipúzcoa, ¿no? Que es donde teníamos la oficina inicial en Donosti. Y eso ha hecho que, claro, con el paso del tiempo, puesto que ese 21 yo creo que nació en el año 2000 más o menos, pues en estos 20 años pues ha pasado un montón de gente y al final ha sido muy, muy cantera, ¿no? Para gente, de hecho tenemos muchas empresas de ciberseguridad que de fundadores que han nacido de ese 21, ¿no? Yo he visto que has estado hablando con Roberto Velasco, Daniel Solís, Lluís Mora, que intentó montar algo. Es decir, hay varias personas que han intentado montar empresas y todos estábamos en ese 21sec, ¿no? Nos encontramos ahí. Entonces, nosotros, en nuestro caso particular, somos 3 fundadores y los 3 estábamos en ese 21sec también. Somos 3 personas, un británico que se llama Dan Brett, que yo conocí en ese 21sec, un chico de Madrid, bueno, realmente de Murcia, que se llama Fernando Braquiais, que yo conocí en Madrid, en mi etapa de colegio mayor en Madrid, cuando estaba estudiando, o sea, eso fue anterior a ese 21sec, pero luego que coincidimos en ese 21sec, los 3 trabajando codo con codo. De hecho, al final los 3 fundamos Countercraft porque nuestra experiencia trabajando juntos en ese 21sec, que estuvimos varios años trabajando en un área de negocio concreto, que era lo que llamábamos e-crime, que era como ayudar a los bancos frente a todas estas amenazas nuevas que salían de phishing, troyanos bancarios, bandas organizadas de Europa al Este, muy orientadas al fraude financiero. Pues hicimos un buen equipo, tuvimos mucho éxito con muchos clientes en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Y bueno, luego la vida dio 1000 vueltas. Por ejemplo, yo me fui a Telefónica unos años a trabajar, Dan estuvo en Icusi, Fernando seguía en S21sec y al final un poco pues queríamos lanzarnos a una aventura profesional y bueno, volvimos a juntarnos, ¿no? Y eso fue un poco los inicios del grupo fundador. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es intentar llegar a controlar a tus adversarios, ¿no? Que lo sonando así es como un poco rimbombante, pero lo que pretendemos es que hoy en día, y no hay más que ver las noticias, sabemos que los incidentes de seguridad van a ocurrir. Es un tema de cuándo van a ocurrir, ¿no? Porque al final todas las empresas estamos expuestas, ya seamos grandes, pequeñas, seamos gobiernos de países avanzados, países menos avanzados. Siempre van a haber incidentes de seguridad. Entonces, lo que nosotros hacemos es asumir que van a ocurrir y lo que hacemos es desplegar trampas dentro y fuera de las organizaciones, trampas que los atacantes no se esperan, una especie de sensores de movimiento. En el mundo real podemos hacerse símil, o de cámaras, o de como en las películas, ¿no? Esos láseres de movimiento, ¿no? Para detectar quién está accediendo por algo que no debería acceder. Y Y lo que ponéis unos quesitos para que el ratón pique, ¿no? Más o menos, sí, sí, algo de ese estilo. Entonces, es algo que una persona normal no va a encontrar, o sea, pero alguien que quiera hacer algo malicioso va a encontrar. Entonces, esa es, digamos, nuestra premisa más contada más o menos de forma muy genérica. Entonces, ¿qué nos ha permitido eso? Pues, ¿y por qué hemos hecho eso? Porque creíamos que era el siguiente paso en el mundo de la ciberseguridad, porque el mundo de la ciberseguridad ha tenido diferentes etapas. Pues hasta hace relativamente poco, pues era como proteger tu perímetro, ¿no? Como si fuéramos un castillo, ¿no? Pues los muros, los arqueros, el foso con los cocodrilos. Y eso era lo que en el mundo ciber pueden ser los cortafuegos, ¿no? Lo que poníamos para defender el perímetro, la red interna de las empresas, nuestros data centers, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy en día pues eso ya no tiene mucho sentido porque tenemos todo en la nube, en nuestros móviles, la información ya está en 1000 servicios, ya no existe ese perímetro como tal, ¿no? Entonces eso hace que sea más fácil, digamos, y a la vez más difícil defendernos. Y eso
pues nosotros partiendo de esa premisa dijimos, pues, joder, pues el siguiente paso es que hay que ser más activos, no esperar a que nos ataquen, pero vamos a preparar trampas para que si nos atacan estemos preparados y les pillemos en un imprevisto, ¿no? Es un poco el resumen. Muy bien. Por lo que comentas, supongo que esto tiene que ver con que los que quieren hacer cosas malas suelen entrar en zonas de un servidor que a lo mejor no deberían, pues zonas de administración, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Puede que tenga algo que ver lo que hacéis con eso? Un ejemplo sí, pero por poner otros ejemplos, pues imagínate que dejamos unas credenciales en un Dropbox abierto en Internet y si alguien las usa, pues es alguien que no debería utilizarlas, ¿no? Porque ¿cómo las ha encontrado, ¿no? O si dejamos un documento en una unidad compartida en una red interna, o si dejamos una vulnerabilidad en un servicio interno crítico y alguien la explota de un servicio concreto, o si dejamos una red wifi con el nombre, por ejemplo, yo qué sé, reuniones de consejo de administración y alguien accede e intenta ver cosas. Es decir, sí, son cosas que en teoría nadie tendría que acceder. Por supuesto, estos son ejemplos un poco burdos los que he dicho, pero dependiendo de nuestro tipo de atacante o adversario, pues hay que ser más civilino o más bruto. Pero sí, son ejemplos de cómo intentar pues, poner esas trampas para que caigan. Y al que cae en esa trampa, vosotros ya sabéis quién es a través de su IP u otro tipo de mecanismos que tengáis y le prohibís la entrada a todo, entiendo, ¿no? Sí, claro. Luego atribuir un ataque es muy difícil realmente, ¿no? Porque en Internet es muy fácil manipular las evidencias, ¿no? Pues contratar una IP china y atacar a una empresa y para hacer pensar que son los chinos, ¿no? Y no son los chinos, igual es una persona de Beasain, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces sí que lo que hacemos es sacar la máxima información que podemos del atacante, sobre todo qué técnicas utiliza, qué herramientas utiliza, horarios, cómo se mueve internamente, qué objetivos tiene, y si le interesa, pues dejamos documentación de un tipo para ver si accede a ella o de otro tipo, conocer sus objetivos y luego con todo eso, pues ya dependiendo del caso, pues puedes, pues, por ejemplo, si es un caso de un incidente interno, de un empleado interno, pues muchas veces sabes quién es, ¿no? Pero si estamos hablando de un ataque, imaginemos, de una nación extranjera contra un gobierno o contra una empresa, pues ahí todo se difumina más, pero y sí, lo que hacemos es sacar la máxima información para poder estar protegidos y ver si están en otro lado de la organización y poder limpiarles o quitárnoslo o hacer lo que debamos hacer. Lo que estás comentando tiene mucho que ver con la sociología casi, ¿no? Sí, sí, de hecho, no solo con la sociología, de hecho es mucho también con el tema de hipótesis, también el tema de evaluar modelado de amenazas. Sí, al final el mundo nuestro, donde estamos trabajando, pues realmente sí, hay un poco de todo. De antropología, de conocer incluso cómo su adversario se va a mover, qué motivaciones tiene, porque también nuestros adversarios también tienen jefes, tienen presiones, cometen fallos. Entonces, cómo aprovechar todo eso en nuestro favor, ¿no? Es un poco el objetivo. Y los tres socios que habéis montado Countercraft, ¿sois tecnólogos o qué perfiles tenéis? Pues tenemos un perfil bastante complementario. Diría que, por ejemplo, Fernando es muy técnico, muy del mundo de arquitectura, desarrollo, etcétera. Dan es más extrovertido, del mundo más de marketing, ventas, de diseño incluso. Yo soy tengo un pie en cada sitio, yo soy muy técnico también, pero también llevo muchos años pues trabajando con clientes, viajando a muchos proyectos internacionales. Entonces, hacemos yo creo que un buen grupo, ¿no? Porque al final nos complementamos. Por supuesto, de hecho, no lo he dicho, hoy es nuestro 5º aniversario de la empresa, justo hoy. Sorionak. Gracias. Aunque no lo podemos celebrar como es debido, pero bueno, ya lo celebraremos como es debido. Es nuestro 5º aniversario y yo creo que durante estos 5 años, como en cualquier empresa, pues ha sido un poco un viaje en montaña rusa, ¿no? Donde hay momentos buenos, momentos malos, a veces discutimos, a veces celebramos. Y lo bueno creo que de todo esto es que después de estos 5 años seguimos siendo 3 amigos, ¿no? Que yo creo que es importante porque al final en la vida de una empresa, llamémoslo startup, llamémoslo empresa, como queramos, pues sí, tienes que confiar en tus socios, ¿no? Y tienes que apoyarte en ellos y en los momentos buenos y en los momentos malos.
Y esta idea de lo que estáis haciendo, ¿cómo se os ocurrió? ¿Habíais ya decidido que ibais a montar algo y entonces estabais pensando a ver qué montabais? ¿Cómo fue ese proceso, David? Bueno, realmente montar algo, quizás soy yo más el culpable que quería montar algo. De hecho, cuando me fui de S21SEC a Telefónica, que fue a 2011 más o menos, iba a haber montado ya algo ahí, pero era un año un poco, todavía veníamos de la crisis, era un año no muy amigable, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a esperar un poco más. Y ya después, cuando estaba en Telefónica, ya en 2015, que es cuando iniciamos, sí que vi que era un año un poco más propicio para lanzarse. Entonces conseguí convencer a Fernando y a Dan para que me acompañaran en la aventura. Entonces la idea vino un poco más porque ya en esa época veíamos como que este era el siguiente paso, ¿no? Porque hemos vivido varios, como decía, ciclos del mundo de la ciberseguridad y creíamos que este es el siguiente ciclo, ¿no? De que las empresas pues, tenían que ser más activas y por eso dijimos, pues esto es lo que hay que hacer. Y de hecho, casualmente, nuestra competencia, que tenemos varios competidores americanos, nacieron más o menos en esa época. Casi todos nacieron también en 2015, o sea que yo creo que era algo como que estaba en el ambiente, ¿no? Y varios vimos la posibilidad y nos tiramos a la piscina. ¿Y cuál fue tu argumento principal para convencerles, David? La posibilidad de hacerse ricos, el hacer, el hacer algo propio. Yo diría más lo segundo, el hacer algo propio y el poder tomar nuestras decisiones y el poder formar nuestro futuro nosotros mismos, ¿no? Es decir, habíamos todos trabajado varios años ya en otras empresas, a veces pues estábamos de acuerdo igual con decisiones empresariales, otras veces igual no. Y en este caso, pues yo les propuse, digo, mira, tenemos esta idea, ya tenemos experiencia, los tres peinamos canas, es el momento de hacerlo, es la edad perfecta. Venga, vamos a hacerlo y nosotros vamos a decidir nuestro futuro. Puede que salga fatal, pero en el camino habremos aprendido un montón. Puede que salga muy bien y lo celebraremos en el futuro, ¿no? Entonces, fue una decisión difícil porque era dejar un trabajo, digamos, bien pagado y tirarte a algo que no sabes lo que hay. Es una decisión difícil, sobre todo porque tanto Dan como yo tenemos familia y niños. Y claro, pues no puedes hacer lo mismo con, no sé, por decir, con 20 años, que si sale mal, pues puedes seguir en casa de tus padres. Pero ya cuando tienes niños, ¿no? Familia, otras hipotecas, lo que fuera, pues el riesgo que cubres es mayor. Entonces, la decisión no fue fácil, pero bueno, conseguimos tomarlo. Además, me acuerdo que el primero que lo dijo en su empresa fue Dan en Ikusi, que se iba, y me acuerdo que nada más decirlo me llamó Dan por teléfono y me dijo, oye David, como ahora tú no te vayas de Telefónica y me dejes aquí tirado, te mato. Y no, tranquilo, que yo también digo hoy que me voy. Y sí que fue una decisión difícil, ¿no? Pero... O sea, que tuvisteis que sincronizaros para decirlo a la vez. Sí, no era porque desconfiáramos, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, el primero que lo hacía se quedaba un poco como con el culo al aire, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si los demás se echan para atrás y yo me quedo sin trabajo ahora, ¿no? ¿De dónde voy? Pero no. El último puchi, que se suele decir, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pero fue divertido, ¿no? Al final son épocas que yo ahora recuerdo con mucho cariño y bueno, al final son decisiones muy difíciles, al final. ¿No? Yo creo que en tu caso, yo imagino también cuando tú has montado las empresas que has montado, pues tomar decisiones a veces cuesta, ¿no? Pues, yo creo que la decisión más difícil es el día que contratas al primer empleado. También mucha responsabilidad, Digo, sí. Eso sí que es una responsabilidad. Sí. Eso es cierto, sí. A contratar empleados, porque claro, cuando estás tú solo con tus socios, bueno, pues bueno, estamos aquí, no pasa nada, pero ya cuando involucras a un tercero, ¿no? Y que esa persona apuesta por vosotros, etcétera, sí, eso es mucha responsabilidad. Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho un equipo, somos menos de 30 personas ahora, pero diría que poquito más de la mitad estamos en Donosti y el resto está distribuido. Tenemos gente en Madrid, tenemos gente en Sevilla, en Pamplona, en Albacete, en Londres, en Estados Unidos ahora. Y al final somos todos distribuidos. La verdad es que hemos hecho un buen equipo y muy contentos con ellos y bueno, nos hemos acostumbrado a trabajar desde donde sea, ¿no? Y de hecho por eso la pandemia no nos ha afectado tanto porque ya trabajando distribuido que trabajábamos desde siempre, tenemos todo en la nube, no tenemos nada en la oficina,
nos da igual trabajar desde el Starbucks que desde la oficina, realmente. Entonces, ha sido fácil esa migración. Tenéis todo muy ciberseguro, imagino. Vosotros no creo que... Bueno, ya sabes que la seguridad al 100% no existe. Digamos, lo tenemos lo máximo que podemos, pero sí tenemos seguridad porque al final tenemos todo remoto para evitar tener esta dependencia de la oficina y tener el equipo distribuido que pueda trabajar como cualquiera. Pero sí, seguridad, por supuesto, es importante al ser una empresa de seguridad. Claro. Ahora te voy a preguntar por el equipo más, pero antes de nada, cuando montasteis la Countercraft, los primeros pasos, ¿ya dejáis vuestras empresas? ¿Cuál fue el primer paso? Porque hay que empezar a hacer papeles, hay que empezar a conseguir dinero. ¿Cuál fue el primer paso que disteis para dentro de ese proceso? Pues mira, el primer paso que dimos, contactar con Big Berry Land. Ese fue el primer paso, que teníamos un amigo que conocía a alguien de Big Berry Land y nos dijo, os puedo presentar una persona que tenéis que hablar con ellos, que ayudan a crear empresas y tal. Y la verdad que en este caso pues conocimos ya a todo Big Berry Land. La verdad que hemos tenido mucha ayuda de su parte y el primer apoyo que tuvimos una pequeña subvención que se llamaba el Check-in Tech Kinsale, ¿no? Que la verdad es que nos vino muy bien porque no sé si me acuerdo si eran 20.000 euros o 30.000 euros, que para nosotros era un montón de dinero también, que nos permitió tener un poco de desahogo. Y también nos orientaron al principio un poco, ¿no? De cómo montar la sociedad, pues qué tener en cuenta. Y bueno, pues ahí también empezamos a conocer gente interesante y fuimos justo en esa época a una aceleradora que creó INCIBE en León de ciberseguridad, fue la primera vez que lo hicieron. Y ahí conocimos también a gente que nos comentó cosas. También aquí en Fomento San Sebastián también nos ayudaron un poco. Porque al final, al principio, ninguno habíamos montado una empresa, ¿no? Entonces, todo el tema del papeleo, la gestoría, yo qué sé, como seguros, yo qué sé, todo lo que hace falta al principio, pues que alguien nos guiara, ¿no? Porque estábamos un poco perdidos, ¿no? Al principio. ¿Qué fue lo más difícil de todo, que recuerdes? ¿Qué fue lo más difícil de todo esa parte? No fue difícil porque tuvimos un contacto, pero vimos que lo más complicado era crear la cuenta bancaria, porque había como un agujero de que para crear la cuenta bancaria tenías que haber creado sociedad, pero no podías crear sociedad sin tener una cuenta bancaria, algo así. Había algo que había como... Pero bueno, ahí lo pudimos arreglar a base de un contacto, digamos. Pero no es que fuera difícil, pero sí que luego también cuando todo el mundo nos decía es importante el pacto de socios. Claro, en esa época tampoco pensábamos mucho en esa parte, ¿no? Y cogimos al final una plantilla por ahí y dijimos, venga, este es... ¿Hicisteis un pacto de socios también? Sí. Algo muy básico, muy básico, muy básico. Porque todo el mundo nos decía, súper importante, no sé qué. Y nosotros, joder, pues no sé, ya lo haremos. No, es importante que lo hagáis ahora. Y también... Las empresas de seguridad legal, ya sabes. Sí, sí. Sí. Y nada, yo creo que en principio todo más o menos fue bien. De hecho, ahora hemos constituido una sociedad en Estados Unidos y estamos mucho peor que lo que hicimos aquí, porque llevamos 5 meses para esperar el CIF, digamos, americano, porque, bueno, puede ser que es por el tema del coronavirus y que se ha retrasado toda la administración norteamericana, pero aquí fue mucho más rápido. Aquí no tuvimos ese problema. Entonces, realmente yo diría eso, con ayuda de BIC, con Fomento, pues amigos a los que preguntamos que tenían empresas, pues pudimos más o menos montar todo, ¿no? Yo diría que al final ya... ¿Qué te dijo tu familia cuando les contaste que te ibas a lanzar? Pues que estaba loco, ¿no? Que ¿quién dejaba Telefónica, ¿no? Que era como... Cuando estás en Telefónica es como cuando trabajas para un banco, ¿no? Es como... Estás en el BVA para toda la vida, ¿no? Te van a prejubilar ahí con 52. Pues sí, pero bueno, me apoyaron. Eso sí que no tengo ninguna queja. Sí que dijeron, ¿estás seguro? Sí, pues... Y luego me apoyaron y me siguen apoyando, ¿no? Veían que era lo que yo quería hacer. Aparte yo les decía que era como ese gusanillo que se te va a quedar si no lo intentas nunca, ¿no? Que yo podía estar en Telefónica muy tranquilo, pero luego cuando tuviera 50, 60, 70 años, yo iba a decir, joder, ¿por qué nunca habría intentado lanzarme y montar una aventura, ¿no? Y
y sabían que eso luego es difícil quitártelo, igual es imposible. De todas formas, luego Telefónica invirtió en vosotros con el tiempo, Sí, ¿no? eso es, sí. A través de Luego, Adara, ¿no? Ha habido... digamos que la primera inversión que tuvimos fue un préstamo convertible, que Adara fue el que primero apostó por nosotros y estamos muy contentos con Adara. La verdad es que nos apoyan del minuto cero. Y ahí también entró Orza, que conoces bien, y Guaira. Guaira quería entrar, quería poner una pequeña semilla de decir, oye, me interesa el proyecto, me interesa el equipo, porque claro, en esa época apenas teníamos nada, teníamos un mini prueba de concepto, teníamos simplemente la idea de lo que queríamos. Estás hablando del primer minuto, imagino que ya habían pasado algunos meses. Sí, esto te habló, si la sociedad la creamos en septiembre de 2015, esto te habló de junio de 2016, o sea, han pasado como 9 meses ya. Pero de todas maneras es muy pronto para conseguir inversores de este calibre. ¿Qué les contaste? Pues no, le conté la verdad, ¿no? Lo que queríamos hacer y sí que mucho el tema de, al final desde el principio hemos tenido una ambición muy internacional, es decir, siempre queremos ser los líderes mundiales de nuestro sector, no es que queramos ser los líderes en España, no, queremos ser desde el minuto cero internacionales y, por ejemplo, por eso nuestra web solo está en inglés, ¿no? Y tenemos eso, hicimos oficina en Londres muy rápido, etcétera. Entonces yo creo que eso les gustó, la ambición, les gustó el equipo, porque en esa época, ¿qué evalúas? Yo entiendo que solo el equipo, porque teníamos, sí, una prueba de concepto muy básica y un PowerPoint y un business plan, no iba a decir medio No inventado, teníais, ¿no? no teníais clientes todavía, ¿no, David? No. Teníamos interés de clientes, Sí, sí. Pero teníamos no teníais intereses. clientes, no estáis facturando. No estábamos facturando ahí, no. Pues es muy difícil conseguir que alguien invierta en una startup con Sí, facturación cero. Prácticamente yo a todo el mundo que me pregunta le digo que vaya olvidándose de ello. es muy difícil, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí contaba un poco con la ventaja de que sí que al final en el mundo de la ciberseguridad, pues yo he tenido, al final pues, soy algo conocido en esa parte, ¿no? De que al final llevo muchos años dando charlas, etcétera, y al final sí que más, por ejemplo, Adara me conocía. Bueno, con Guaira, pues claro, yo conocía a los de Guaira porque estaba trabajando con ellos hasta hace unos meses. Ujú. Eh, con Sí. Orza no conocía a nadie, por ejemplo, pero... Y los de Orza, que son los que administran las fondos de pensiones de funcionarios y trabajadores de Guipúzcoa, joder, estos tienen que tener cuidado con el dinero, no pueden invertirlo de cualquier manera. O sea que Bueno, yo creo que este caso, además me acuerdo perfectamente, fue porque Adara apostó por nosotros. Entonces, cuando Adara dijo que Adara tiene fama de, ¿no? de fondo que invierte en tecnologías, en B2B con casos de éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo es respetado? Entonces, yo sé que Ujú, cuando Adara dijo, yo quiero participar, pero además me acuerdo que nos dijo, pero búscate a alguien más, yo no quiero solo. ujú. Entonces, sí que habíamos hablado con Orza, porque nos habían presentado Marisa de Vic, a Aitor y a Miren y a María, eh, cuando ya Adara dijo, yo apuesto por vosotros, ¿quién más quiere? Entonces, claro, Orza ya dijo, joder, pues si Adara apuesta por vosotros, yo que no sé nada de ciberseguridad, confío en Adara, porque Adara es un fondo respetado, entonces yo creo que fue esa la razón, ¿no? Porque si no, es Claro, imposible, claro. ¿no? O sea que en este caso el equipo fue fundamental para conseguir estas inversiones. Pues fuisteis vosotros, Yo en creo que gran sí. medida. Ujú, Sí, ujú, yo creo que el equipo principalmente sí. ujú, Y luego también la idea, la visión, ujú, también por supuesto, ¿no? ujú. El plan de negocio no, porque en esa época pues el plan de negocio está, el Excel aguanta todo, ¿no? Puedes decir que vas a facturar 100 millones en 5 años, ¿no? Eh, pero que no pusimos eso, pero Sí, sí, sí. sí que puede aguantar lo que quieras. Pero sí que yo creo que más en esas etapas tan tempranas, yo no sé qué opinas, pero yo creo que apuestas por el equipo principalmente. Sí, lo que pasa es que por el equipo, salvo que sea muy solvente y haya montado otras cosas anteriormente, vosotros solventes erais, pero no habíais montado nada. No, Vuestra experiencia era por cuenta ajena. Es muy sí, difícil que los fondos se metan. Sí, sí. Es, claro. Pero Business sí, angels puede ser, porque los business angels pues van más a ciegas, arriesgan más, tienen sí, más olfato que otras cosas, pero un fondo es muy difícil que apueste por una startup sin facturación y sin números y sin...
y si unas personas que estén ahí que llevan ya, que han tenido una experiencia anterior y ya saben, estos tíos ya han pegado otro pelotazo anteriormente. Bueno, pero ¿Cómo voy a perder esta oportunidad, no? Pero eso vosotros... sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que eso es lo que tiene que cambiar también, ¿no? Es decir, ahí solo si necesitas tener un track record de éxito, ¿no? Para poder buscar financiación para proyectos, joder, es complicado, ¿no? Con multitud de gente, ¿no? Que quiere lanzarse a montar algo, ¿no? Y yo creo que tiene que ser algo intermedio. No digo dar dinero a todo el mundo que pida dinero, pero que no tengas que buscar esa validación, ¿no? Porque al final eso vas a encontrar a 4, ¿no? ¿Cuántos vas a encontrar También proyectos? también una de las claves que has dicho tú es que teníais ambición, Sí. que los fondos tenían claro, o el fondo Adara tenía claro que no estabais montando esto para vivir de ello, ¿no? Sí. Es el miedo que pueden tener muchos inversores, ¿no? Esto lo que quieren es montarse aquí un autoempleo, ¿no? Sí, Vosotros no. estaba claro que ibais a lo grande, ¿no? Nosotros, bueno, lo grande, queremos ser líderes y sabemos que esto es más un todo o nada, ¿no? Es decir, no queremos mantenernos y vivir de un poco y ser autoempleo, ¿no? Sino que queremos apostar a fuerte. Y eso es lo que veo yo que hacen muy bien las empresas norteamericanas, que nuestra competencia, por ejemplo. Ellos apuestan a tope, ¿no? Es decir, nuestra competencia ha levantado 60, 70 millones de dólares, ¿no? De inversión, muchos de ellos. Y claro, ¿qué hacen? Ponen toda la carne al asador, van a todo, a trapo. Y bueno, muchas de esas tienen éxito, otras no, pero al final es la forma de comerte el mundo, ¿no? Porque cuando llegan luego a Europa, claro, ya vienen y te arrasan, ¿no? Ya. Entonces, es una estrategia. No sé si válida o no, pero es cierto, si miramos el top de empresas tecnológicas mundial, a ver cuántas hay europeas, ¿no? Creo que solo hay una. ¿Vosotros cuánto habéis levantado ya hasta el momento, David? Nosotros ahora unos 7 millones. 7 millones. Sí, Claro, estáis compitiendo con gente que tiene 60 o 70, 10 sí, veces más. sí. Es difícil competir con alguien que tiene 10 veces más dinero que tú. Es difícil desde el punto de vista de marketing y comercial, por supuesto, porque no tenemos ese músculo. Nosotros lo que estamos intentando es competir desde el punto de vista tecnológico, es decir, teniendo un mejor producto, superior producto, mejor tecnología y que eso nos sirva para competir. Y eso nos está sirviendo en ciertos casos, pero es cierto que no podemos competir a nivel de que nos conozcan porque patrocinamos un montón de contenido que hacen ellos o ferias o tienen un montón de gente trabajando haciendo inside sales o llamando a un montón de gente. Claro, eso no podemos competir, es imposible. Ya. Y en tecnología también, claro, estáis pegándoos por gente que también querrán ellos. Bueno, al final no tanto, porque nosotros, el equipo de desarrollo, principalmente el core, está aquí entre Donosti y algunas ciudades de España. Ellos tienen en Israel casi toda nuestra competencia, su centro de I+D. Y al final, bueno, puede ocurrir, todavía no nos ha ocurrido, ¿no? De que la competencia nos intentara quitar a alguna persona, lo que fuera, pero bueno, a día de hoy todavía no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido no veo problema. Hay mucho talento del mundo, tanto de desarrollo como ciberseguridad, tanto en Euskadi como en el resto de España y hay que aprovecharlo, ¿no? Al final, yo creo, siempre he dicho que en el mundo, por ejemplo, de ciberseguridad, España es puntero en el nivel de talento que tiene. De hecho, muchos españoles trabajan en empresas norteamericanas o de otros países, ya sea allí o remotos, porque hay mucho talento y liderando, ¿no? Y con posiciones muy buenas. Y hay que aprovecharlo, ¿no? El problema que quizás tenemos es que aquí no se crean tantas empresas, ¿no? Siempre todos tratamos de trabajar para un tercero, ¿no? Trabajamos, pues todo el mundo quiere trabajar, bueno, ahora ya menos, pero para Google, para Facebook, para Netflix, pero nadie quiere montar aquí, o muy poca gente quiere montar su Google o Netflix o Facebook, ¿no? Ese es el Sí. problema. Vosotros sois la excepción. Bueno, nosotros tampoco, porque nuestro producto no está pensado para ser algo tan masivo, ¿no? Como un Facebook, como un Google. Pero sí, al final nosotros del minuto cero dijimos, queremos montar algo, ser líderes, y por eso ahora ya tenemos a un cliente en Estados Unidos, ahora estamos contratando gente en Estados Unidos, por eso hemos constituido la asociación en Estados Unidos y queremos conquistar Estados Unidos. Ese es nuestro desafío para, sobre todo el año que viene y el siguiente. Porque al final, queramos o no, en Estados Unidos es donde podemos decir que es la Champions, ¿no? El mundo de la ciberseguridad, por lo menos.
Y quien es el ganador ahí, luego va al resto del mundo y, bueno, pues puede triunfar sin problemas. ¿Cómo buscáis el talento, David? Uf, pues ¿En mira, LinkedIn? mm, casi todo el mundo que hemos contratado, yo diría más de la mitad, son ex compañeros. Muchos son de S21sec. Wow. Tenemos, como yo diría, 6 o 7 personas de ex S21secs que no hemos contratado de S21sec, es decir, no hemos querido quitarles, sino que ahí estaban en otros sitios, ¿no? Y luego hemos tenido suerte de conocer gente a través de contactos de amigos, como amigos de amigos que hemos contratado. Yo diría que como digamos a puerta fría, ya sea por LinkedIn, InfoJobs y tal, igual hemos contratado 1 o 2 personas. El resto ha sido más por contactos, boca a boca. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahora en Estados Unidos los que estamos entrevistando son contactos de contactos que tenemos allí. O sea, no Ya, hemos contratado ningún headhunter. O sea, eso si vemos que no encontráramos perfiles, contrataríamos un headhunter, pero ujú. casi todo ha sido más Ah, boca a boca. ujú. ¿Y cómo los fidelizáis? Pues bueno, pues yo creo que la principal forma que hacemos es, por un lado, queremos que todo el mundo esté cómodo en el trabajo, queremos que disfrute del trabajo, tenemos total flexibilidad, tenemos mucha gente teletrabajando, ahora todos estamos teletrabajando. Hemos hecho un plan de stock options para todos los empleados, que es algo poco común, ¿no? También bueno, igual no en el mundo startupil, pero En eh, Donosti. en Donosti nos costó ver el tema legal, el tema fiscal, ¿no? Porque es algo que no está muy preparado. Y el tema de stock options, el tema de que somos muy transparentes, contamos casi todo, pues contamos de cómo va la empresa, desde el punto de vista financiero, cuál es nuestra estrategia, qué vamos a hacer en los próximos Qs, incluso comentamos cosas que comentamos en el consejo. Es decir, yo creo que serían esos los 3 puntos. Cuidar mucho a nuestras personas. Yo creo que también, desde el punto de vista salarial, también estamos bien, en el sentido de que no hemos mirado, ¿no? Yo creo que estamos por encima de los salarios de Donosti o Madrid. Temas stock options para que todo el mundo sienta que tiene un cachito de la empresa, ¿no? Y que aparte queremos que todo el mundo se sienta así. Y luego la parte de transparencia. Yo creo que es importante. De hecho, tenemos reuniones donde se pregunta cualquier tema, ya digo, y compartimos mucha información. Muy bien. Ya terminando, David. El futuro. Tenéis competidores que tienen 10 veces más dinero que vosotros, pero vosotros estáis intentando competir en la Champions en Estados Unidos con ellos. Eh, Joder, tiene que ser difícil. No sé, ¿dónde os situáis? Quizás en un nicho, quizás al final os acaben comprando. ¿Cuál es vuestra visión en ese sentido? Bueno, pues es una buena pregunta. O sea, nuestra visión o nuestro plan estratégico más es lo que comentaba, pues vamos a querer ser fuertes líderes en Estados Unidos, en nuestro sector. Nuestro sector al final es un sector de nicho, no es un sector masivo, pero vemos que podemos ser líderes y queremos incluso, aunque es un poco una ambición, crear una nueva categoría, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, Gartner, ¿no?, saca categorías, ¿no?, que hace cuadrantes mágicos y estas cosas, nosotros queremos crear nuestra propia categoría, porque creemos que estamos en un segmento que ahora mismo es pequeño, pero creemos que en el futuro va a ser muy grande. Y esa es nuestra visión, el seguir. De hecho, el producto que tenemos ahora se parece mucho a la visión o al PowerPoint que hicimos hace 5 años. Pero hecho realidad, ¿no? Que antes era un PowerPoint, ahora es algo real. Y ese es un poco el plan. El plan es crecer. Tenemos también un canal de partners. Trabajamos con muchos partners. Pues trabajamos con S21sec, con Price, trabajamos con Telefónica, con Indra, con Thales, con Orange, con otras empresas en Alemania. Es decir, al final queremos centrarnos en una empresa de producto. No queremos hacer servicios y apoyarnos en todo este canal de partners para que puedan vender a sus clientes y nosotros poder crecer gracias a ellos también y apoyándonos en ellos, ¿no? Y que todos salgamos ganando. Entonces, ese es nuestro plan tanto para Europa como para Estados Unidos. ¿Los sectores que más os compran, hay alguno que destaque? Pues uno que nunca habíamos pensado, en donde mejor sector en que estamos es gobierno. Gobierno, sobre todo
más relacionado con Ministerio de Defensa, Interior. Ahí estamos algo que al principio nunca habíamos pensado. Pero también, por ejemplo, el sector bancario, retail, seguros, son sectores que se nos están dando bastante bien, tanto a nivel español como internacionalmente. Cuando hablas de gobierno, entiendo que hablas de más gobiernos que los nuestros, ¿no? Hablas también de gobiernos de otros países. Sí. Hablo con gobiernos europeos, gobiernos americanos y sí, incluyendo el gobierno español, ¿no? Pero sí, con diferentes gobiernos. Y siempre con este toque, ¿no? De siempre Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa. Al final, nuestra herramienta es una herramienta defensiva, no es una herramienta ofensiva. Entonces, sí que, por ejemplo, hemos ayudado a proteger las elecciones en un país europeo, que es un caso de uso que queremos potenciar más, porque al final hoy en día, bueno, con las elecciones norteamericanas, ¿no? Que justo ayer, no sé si viste el debate, pero sí que hay mucho miedo a injerencia, ¿no? A injerencia de otras naciones, pero no sabes qué te esperas. Entonces, nuestro producto es perfecto para eso, porque dejamos trampas por todos lados y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero porque no tienes claro qué es lo que te esperas. Entonces, nosotros hemos ayudado, por ejemplo, a un gobierno europeo en protección de elecciones y luego ayudamos también a la defensa de sus intereses, a veces militares, a veces simplemente de interior, fuerzas y cuerpos de seguridad. Al final es un sector que al principio no pensábamos que íbamos a tener éxito y en cambio ha sido ahora mismo es el mejor sector que estamos. Sí. Y ya para terminar, David, el sector de ciberseguridad en Guipúzcoa es relativamente fuerte. Eso está relacionado con la existencia de una empresa potente que es S21sec, como ya hemos hablado. ¿Hay algún otro factor que querrías destacar? Pues yo creo que esa es la principal razón, pero yo también diría el carácter emprendedor de los vascos en general, creo que ayuda, ¿no? Que también no sé, en Madrid ha habido muchas empresas de ciberseguridad, pero no hay esa cantidad de empresas de ciberseguridad nuevas que se crean. Y luego, recientemente, en los últimos años, también incluso el apoyo del gobierno vasco, ¿no? Y en este caso, la Diputación de Guipúzcoa, donde han apostado fuerte. Por ejemplo, en todos los años en la RSA, que es la mayor feria de seguridad informática, se hace en San Francisco, pues ya llevamos 2 años donde el gobierno vasco hace un evento, invita a americanos, desde inversores a posibles partners, intenta potenciar a las empresas vascas. Es algo que no he visto que haga nadie más. O sea, sí que he visto que lo haga Israel, que lo haga Inglaterra, que lo hace igual Alemania, pero, por ejemplo, no hay muchos más que lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay cierto apoyo y la verdad es que sentimos a gusto con ese apoyo. Muy bien. Pues agradecerte mucho tus palabras, David. Ha sido muy interesante, muy agradable estar contigo. Desearos muchísima suerte, especialmente en ese lanzamiento en Estados Unidos que estáis abordando, que es súper ambicioso. Sí. Y bueno, ya nos veremos por ahí, seguro. Pues sí, nada. Muchas gracias a ti también. Ha sido muy agradable la conversación y seguro que nos veremos en algún sarao cuando vuelva a haber saraos físicos. Pero sí, ya estaremos en contacto y un placer también hablar contigo.